El cambio de época, a mi juicio, no debe detenerse. El cambio de época debe continuar avanzando y, en consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Buenas noches. Los asesores de Pedro Sánchez han dado un golpe de timón para intentar recuperar la iniciativa política y evitar que se deje de hablar de su polémico doctorado. ¿En qué ha consistido? En proponer la eliminación de todos los aforamientos que hay en nuestro país, es decir, los políticos, jueces, fiscales aforados, en vez de ser juzgados por el Tribunal Supremo como lo sería cualquier persona de a pie por los juzgados provinciales o por los tribunales superiores de justicia. Para ello, pretende una reforma exprés de la Constitución española. Sánchez ha conseguido dejar de hablar de las irregularidades de su tesis, de su debilidad parlamentaria, de los vaivenes, de las dimisiones del Ejecutivo y también de las cesiones a sus socios parlamentarios. Todo ello sin contar que con esta propuesta echa un pulso a Pablo Casado y también al propio líder de Ciudadanos, porque ello implicaría que el grupo de Albert Rivera tendría que apoyar sin titubeos al Gobierno, ya que es una medida que incluyeron en su programa electoral. Más noticias en nuestro sumario. Los Mossos d'Esquadra impidieron este domingo a cientos de manifestantes acceder a la plaza de Sant Jaume de Barcelona para participar en una concentración convocada por la asociación Hablamos Español contra la imposición lingüística. Todo ello después de que los CDR decidiesen acampar en la zona. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha solicitado la reincorporación a su plaza de funcionario del Ayuntamiento de Madrid. El exlíder del Partido Popular solicitó formalmente la vuelta al consistorio madrileño, dirigido en estos momentos por Manuela Carmena antes del pasado verano, y se encuentra a la espera de que se le asigne un destino en la administración municipal. La justicia belga rechaza entregar a España al rapero Valtón y consideran que los delitos por los que fue condenado en España no tienen equivalente en la legislación local. Descartan además que sus actos estén relacionados con el terrorismo en cualquiera de sus formas, afirmando que todo lo hecho está amparado bajo la libertad de expresión. Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño de 8 años, Gabriel Cruz, en Níjar, ha conocido este mediodía que va a ser juzgada por la presunta comisión de los delitos de asesinato y contra la integridad moral, pero no por detención ilegal. Pánico y tensión en el metro de Madrid, exactamente en la parada de Príncipe de Vergara. Todo quedó en una falsa alarma. La explosión de un portátil que llevaba una mujer en el bolso. 12 personas tuvieron que ser atendidas por crisis de ansiedad e inhalación de humo. Madrid, Andalucía y Cataluña a la cabeza de robo en viviendas. El día de la semana en el que más pisos se roban es el martes y el peor el mes de agosto, coincidiendo justamente con el mes de vacaciones. Madrid sufre un robo cada 14 minutos y Andalucía y Cataluña cada 22 minutos. Suprimir los aforamientos es el anuncio de la propuesta que va a hacer el Ejecutivo al Congreso de los Diputados. Así lo ha manifestado esta misma mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el discurso de conmemoración de 100 días de Gobierno. Se trata de una reforma, en palabras del socialista, exprés de la Constitución. La modalidad que se empleó ya en el pasado 2011, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, para que tanto el PP como el Partido Socialista pactaran la reforma del artículo 135 de la Constitución, que solo necesitaría un referéndum si lo pidiese el 10% de los diputados o senadores. 60 días es el plazo que da el Ejecutivo desde que empieza a tramitarse. Podría aprobarse este viernes en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez lo ha tildado de señal inequívoca para que los ciudadanos vuelvan a creer en política. A pesar de que fuentes del Ejecutivo aseguran que solo afectará a determinados cargos públicos, el presidente no ha aclarado si afectará solo a los políticos o también si será de aplicación a otros. España es reformable desde sus instituciones y siempre dentro del marco constitucional. Estamos ante un cambio de época que exige atender los deseos de una sociedad que demanda, ante todo, además de ejemplaridad, que siempre es necesaria, igualdad entre ciudadanos y sus representantes. Una sociedad civil que no entiende de existencia o la existencia de determinados preceptos que pudieron tener sentido en un momento determinado de nuestra historia, en el pasado, hace décadas, pero que hoy han perdido toda razón de ser.
El cambio de época, a mi juicio, no debe detenerse. El cambio de época debe continuar avanzando y, en consecuencia, quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España. ¿Pero qué es un aforado y cuántos hay en España? María Matos, cuéntanos. Pues para poder analizar bien la propuesta, primero tenemos que saber qué son los aforamientos. Un aforado es una persona que por ejercer un cargo público tiene el derecho de ser juzgado por un tribunal más alto que correspondería, pues, por ejemplo, a un ciudadano normal en el caso de que se le impute un delito, ya que se cree que este tribunal superior es más independiente de las presiones políticas que pudiese recibir. Y atención, porque España es el país de toda la Unión Europea que más aforados tiene. ¿Quiénes gozan de este privilegio? Pues la mayor parte son policías y guardias civiles que disfrutan de un fuero parcial que implica que deben ser juzgados por las audiencias provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Hablamos de 232.000 aforados en este grupo. El segundo más grande es el ámbito judicial. Los jueces, aproximadamente unos 5.400, y fiscales unos 2.500, quienes gozan de aforamiento para evitar ser investigados por compañeros de su mismo nivel, ya que de cometer algún delito responden ante un Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El grupo más mediático y polémico de los aforados son los políticos, que serían unos 2.000. Aquí se incluye, pues, el presidente del Gobierno, a los ministros, presidentes y consejeros de los gobiernos autonómicos y a diputados y senadores. Por ejemplo, un caso muy de actualidad es que Pablo Casado sería juzgado por un juzgado de instrucción normal y corriente y no tendría que esperar a que el Supremo dé una respuesta. Y ya por último, la familia real está aforada. Bueno, el rey no, porque el rey tiene inviolabilidad. Esto quiere decir que no se le puede investigar pase lo que pase, y su familia sí que tendría que responder ante un tribunal supremo. La reina Leticia, los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, así como también la princesa de Asturias. En total, toda esta suma asciende a casi 250.000 aforados. 250.000 aforados que Sánchez quiere que desaparezcan. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, para ello tiene que modificar la Constitución. Gracias al artículo 167 de la Carta Magna, Sánchez tendría que llevar la propuesta al Parlamento y ser aprobado por 3/5 de las dos cámaras, es decir, obtener un mínimo de 250 votos a favor en el Congreso de los Diputados y también 159 votos a favor de los senadores. Salva. Gracias, María. Y como acabamos de ver, esta medida afectaría a Pablo Casado. El Partido Popular tiene la llave para esta reforma de la Constitución, ya que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. De momento, los populares no cierran la puerta, pero el número 2 de la formación afirma a que este anuncio obedece a las intenciones de Sánchez de favorecer a los golpistas. Este tema no es original del presidente, es un plagio de otras cuestiones que el propio presidente ha visto en otros partidos políticos. Se ha planteado en Murcia, se ha planteado en Madrid, de hecho lo planteó el Partido Popular, se han planteado incluso en Andalucía, con lo cual quizá es un toque de atención, es una desautorización a Susana Díaz, que se ha negado en diversas ocasiones a eliminar los aforamientos. Quien sí se ha mostrado a favor de eliminar los aforamientos ha sido el Grupo de Podemos. En rueda de prensa, la portavoz Noelia Vera ha dicho que su partido saluda esta iniciativa y espera a que con ella se abra el debate sobre el aforamiento del rey emérito don Juan Carlos. Los aforamientos es una de esas cuestiones, también lo hemos dicho siempre, no queremos privilegios para nadie y todo el mundo tiene que ser juzgado de la misma forma que cualquier ciudadano de este país. En ese caso, los aforamientos es un solo punto, estamos en contra de los aforamientos, creemos que todos tenemos que ser juzgados por igual, pero además también habrá que ver por qué no se puede juzgar al rey emérito en el ejercicio o durante los años en los que estuvo y posiblemente tuvo casos, se dice, se rumorea, relacionados con la corrupción. Habrá que investigar eso. En Ciudadanos han sacado pecho y han querido dejar muy claro que la eliminación de este fuero fue idea suya. El secretario general, José Manuel Villegas, ha señalado que es la perseverancia y la existencia de sus filas las que han conseguido hacer torcer el brazo al Partido Socialista. Creo que lo mejor es que comparezca. Y quiero recordar una cosa, esto se parece mucho a lo que pasó con Cifuentes.
Yo recuerdo los primeros pasos del caso Cifuentes. Cifuentes lo negaba, Cifuentes no quería hacer público, Cifuentes atacaba a la prensa, Cifuentes atacaba a la oposición. ¿Qué hicimos? Pedir la comparecencia de Cifuentes, acuérdense. Hay más dudas, está saliendo información y me consta además que hay más información que va a salir, porque efectivamente se está investigando. ¿Quién la tiene? Pues los periodistas, ustedes. Porque llevamos muchos años repitiendo, la idea es acabar con los privilegios de los políticos, y por lo tanto en la reforma de la Constitución lo que afecta a los políticos es a los diputados y senadores y estaremos dispuestos a eliminar los aforamientos para cualquier tipo de procedimiento para diputados y senadores, pero estamos dispuestos a hablar de eliminar los aforamientos. Si hay alguna propuesta también sobre la Casa Real, pues también estamos dispuestos a hablarla. Y apoyo, como era de esperar, desde el propio partido del Gobierno. La presidenta de la Junta de Andalucía ha celebrado esta propuesta a través de su perfil personal de Twitter. Susana Díaz asegura que siempre ha defendido y que siempre lo ha apoyado y que así lo reiteró la semana pasada en el Parlamento, que lo lógico y razonable era suprimir los aforamientos de toda España. Dice que esa es la fórmula más apropiada. Analizamos todo ello con el abogado constitucionalista Pablo Piñeiro. Le saludamos ya. Señor Piñeiro, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son los pasos para eliminar los aforamientos en España? Los pasos para eliminar los aforamientos, pues en el ámbito nacional se tendría que realizar una reforma a la Constitución, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, e incluso se tendrían que reformar leyes menores como la ley de enjuiciamiento criminal. En el ámbito autonómico se tendrían que reformar los estatutos de autonomía. ¿Cuáles son los privilegios de los que disfrutan los que tienen esa condición de aforado? Pues como he dicho anteriormente, en el ámbito nacional pues estos aforados serían juzgados por el Tribunal Supremo y en el ámbito autonómico por el Tribunal Superior de Justicia, pues de la correspondiente comunidad autónoma. En el caso de Pablo Casado o de cualquier otro diputado, ¿en qué medida le beneficia o le afecta que le esté juzgando el Supremo y no cualquier otro tribunal? Simplemente el Tribunal Supremo, al ser un órgano colegiado, es decir, que le van a juzgar más de un magistrado, lo único que le ofrece son una serie de garantías. Y esas garantías son procesales. En ningún caso va a recibir ni va a tener ningún privilegio que le favorezca en una futura sentencia. El rey tiene inviolabilidad y esto quiere decir que no se le puede investigar pase lo que pase, pero si eliminan su aforamiento, ¿podría ser juzgado en cualquier tribunal como el resto de los españoles? El Gobierno va a tener muy complicado realizar esta reforma constitucional, ya que, como bien he dicho anteriormente, la reforma para el caso de los aforamientos es muy difícil, ya que tiene que tener unas mayorías muy amplias. Pues en el caso de la inviolabilidad del rey, esas reformas serían mucho más costosas y más complicadas. Incluso se tendrían que disolver las cámaras, necesitaría 2/3 del Congreso de los Diputados, después necesitaría otra mayoría del Senado, es decir, que el recorrido para conseguir que al rey se le pueda juzgar creo que va a ser muy complicado y dificultoso para el Gobierno. Señor Piñeiro, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Y seguimos conociendo más planes de Pedro Sánchez. Además de querer abolir los aforamientos, el presidente apuesta por derogar la ley Mordaza porque señala que ninguna sociedad realmente libre, así lo ha dicho, persigue la libertad de expresión. Vamos a avanzar en derechos, derogando la ley Mordaza porque ninguna sociedad realmente libre persigue la libertad de expresión. Y en el PNV sacan la cara por el líder del Ejecutivo. Aitor Esteban ha negado que el Parlamento pueda examinar la tesis doctoral del mismo, al mismo tiempo que exige que tanto Casado como Rivera enseñen sus trabajos. El nacionalista cree que Sánchez debe agotar la legislatura y no convocar elecciones porque, atención, para eso fue elegido.
Su voluntad es agotar la legislatura, pero en estos momentos pues estamos en un tiempo que tiene que aclarar bastantes cosas, sobre todo de cara a un posible proyecto de presupuestos que vaya a presentar el Gobierno y qué posiciones van a tomar los grupos políticos que apoyaron la moción de censura. Lo vamos a ver en 2 meses y a partir de ahí, bueno, pues supongo que tomará sus decisiones, pero lo que sí se comprometió con nosotros en el propio debate de la moción de censura es a consultarnos antes de adoptar cualquier decisión. Por lo tanto, confiamos en que cumpla su palabra en ese caso. Albert Rivera ha insistido este lunes en pedir la comparecencia de Sánchez para dar explicaciones tras esas acusaciones de plagio. El líder de las filas naranjas le aconseja que deje de amenazas y que comparezca de una vez. Creo que lo mejor es que comparezca. Y quiero recordar una cosa. Esto se parece mucho a lo que pasó con Cifuentes. Yo recuerdo los primeros pasos del caso Cifuentes. Cifuentes lo negaba. Cifuentes no quería hacer público. Cifuentes atacaba a la prensa. Cifuentes atacaba a la oposición. ¿Qué hicimos? Pedir la comparecencia de Cifuentes, acuérdense. Hay más dudas, está saliendo información y me consta además que hay más información que va a salir, porque efectivamente se está investigando. ¿Quién la tiene? Pues los periodistas, ustedes. Misma línea que siguen los populares. El secretario general Teodoro García Ege ha pedido a Sánchez que se dedique a dar más explicaciones porque ahora mismo es lo que le toca como titular del Ejecutivo. El señor Sánchez debería de explicar pormenorizadamente todas las cuestiones que ponen en duda su trayectoria, desveladas tanto por ABC como por OK Diario, puesto que el señor presidente del Gobierno es presidente del Gobierno, representa a todos los españoles y no debería ir contra los medios, menos enviar burofaxes y más convocar ruedas de prensa para dar explicaciones sobre las informaciones que afectan a uno. Ni el presidente Rajoy, ni ninguno de sus ministros, ni ningún presidente del Gobierno conozco que haya hecho prácticas parecidas. El caso Villarejo salpica a un miembro del Gobierno, concretamente a Dolores Delgado. La Audiencia Nacional investiga en una pieza secreta anotaciones realizadas por el que fuera comisario que afectan a la ministra Dolores Delgado. Entre los archivos que guardaba el policía hoy en prisión y que fueron incautados en el marco de la operación Tándem, se ha localizado un apunte en el que el comisario reflejaba una cita con la ahora titular de Justicia y fiscal hasta el pasado mes de junio para recabar su apoyo en beneficio al empresario Ángel Pérez Maura. El naviero estaba inmerso en un proceso dependiente de la audiencia donde el Delgado desarrollaba su labor como miembro del Ministerio Público. La investigación se centra ahora en averiguar si la cita llegó o no a celebrarse. La ministra ha salido rápidamente a dar explicaciones. En Justicia niegan que esa cita que aparece en esos archivos del excomisario nunca se produjo. Dolores Delgado niega cualquier tipo de relación profesional con Villarejo. Pero sí puedo decir con absoluta rotundidad que yo no he tenido ninguna participación en el expediente extradicional al que hace referencia esa información, que desconozco si es cierta o no, si está ahí o no está. Simplemente puedo decirles que no he tenido ninguna participación en ese expediente extradicional, ni directa ni indirectamente, ni sustituyendo a un compañero o a 8 compañeros. Como cada lunes, los pensionistas vascos han vuelto a salir a las calles para reclamar unas pensiones dignas y mostrar su enfado ante también la subida de la factura de la luz. Denuncian esta subida de la factura eléctrica, de la que advierten además que está causando muchísimo daño. Al igual que desde hace meses, cientos de personas se han concentrado ante el ayuntamiento. Allí, portavoces y concentrados han fechado para el próximo jueves una reunión en la que las plataformas de jubilados y también pensionistas del País Vasco y Navarra van a estudiar convocar conjuntamente una movilización para el próximo 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Respuesta del Gobierno a BBVA. Su presidente afirmaba hoy en ABC que ante la desaceleración económica el Ejecutivo no debería elevar el gasto ni tampoco subir los impuestos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, contesta a los contrarios a nuevas subidas en sociedades, avisando de que es el momento para subir los impuestos justo ahora, en un momento de crecimiento robusto. A mí me parece que si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora, por 2 razones fundamentales. Una, porque tenemos precisamente un crecimiento robusto, la situación económica es favorable y es el momento de hacer cambios. Eso lo sabe cualquiera. En el momento de crisis no tenemos la posibilidad de tratar de poner las bases de un crecimiento mejor en el futuro. Tenemos que aprovechar el momento actual, que es positivo desde el punto de vista económico, ¿no? Y la segunda razón es que España tiene unos ingresos públicos con respecto al PIB de en torno al 38%, que están muy por debajo de la media comunitaria.
60.000 euros es el precio al que asciende la factura mensual de la Junta de Andalucía para costear la vivienda de, atención, 58 altos cargos, entre ellos el vicepresidente andaluz Manuel Jiménez Barrios y los consejeros Felipe López, Rodrigo Sánchez, María José Sánchez y Javier Carnero, según se desprende del último listado de beneficiados consultados por el diario El Mundo. Es la cantidad más alta que ha pagado nunca el gobierno andaluz desde que en 2015 empezó a informar sobre este asunto. Con Manuel Chávez al frente en 2008 se aprobó que una vez cesados la Administración seguiría pagando sus casas durante un mes más, algo que no se publicó en la web en la que se recogen los acuerdos del Consejo de Gobierno. Y abrimos ya nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, acabamos de ver cómo la Junta ha ampliado los privilegios de sus altos cargos para que disfruten de casa gratis un mes después de su cese. Sí, es algo que está fuera de lo normal, al menos para el 99% de la población, que no somos políticos ni tenemos esos privilegios. Se trata de una idea que abunda precisamente en esa casta de privilegiados a la que se les tiene a los políticos como casta de privilegiados, dedicar 60.000 euros del erario público a pagar casas de políticos que podrían, precisamente por cobrar buenos sueldos, pagárselos ellos mismos, pues es algo que, como digo, abunda en esa idea de casta que tenemos el resto de ciudadanos. El cómputo global a lo largo del año son 720.000 euros que se gasta la Administración Pública Andaluza en cargos públicos solo para pagarles la casa, que incluso se mantiene un mes, como bien decía Salva, después de que estos cargos públicos, después de que estos políticos abandonen sus labores públicas. Pero ¿de verdad la clase política española tiene tantos privilegios? Bueno, pues pongámonos en el ejemplo, en el caso del Congreso de los Diputados. Las Cortes Generales, ya saben ustedes que hay 350 diputados. Bueno, pues el sueldo base de cada uno de esos 350 diputados son 2.800 euros, casi 3.000 euros. Si el diputado lo es por la circunscripción de Madrid, son casi 900 euros más, llegando a los 3.700. Y si el diputado es de cualquiera otra de las 16 circunscripciones, son casi 2.000 euros más, alcanzando casi los 5.000 euros, 4.600 euros en total, si el diputado, como digo, es de Valladolid, de Cádiz o de Barcelona. Yo creo que son sueldos absolutamente fuera de mercado, Alba. Sueldos privilegiados, pero también cuentan con accesorios de lujo como un kit tecnológico que les dan, ¿no? Un kit tecnológico, sí. Me gustaría que los espectadores vieran la siguiente infografía que les hemos preparado al respecto, en el que hablamos de ese kit tecnológico y de en qué consiste. Bueno, pues consiste en un teléfono móvil, además un teléfono móvil no de cualquier marca, sino de Apple, el famoso iPhone, también un iPad, una tableta electrónica, e incluso se les paga a los señores diputados el Internet a máxima velocidad en su casa. Particular, vamos, que no es en el despacho del Congreso de los Diputados. Y además, algunos de estos diputados, por gastos de representación, si es que estos diputados tienen, como digo, un estatus superior al del diputado base, pues serían 1.000 euros más. En el caso de la presidencia del Congreso, en el caso de Ana Pastor, serían 3.000 euros más, pudiéndose incluso poner la presidenta del Congreso de los Diputados, que es la segunda autoridad del Estado, en casi 9.000 euros de dinero público al mes. ¿Privilegiados o no? Pues esas son las cifras, Salva. Envidiable sin duda, sueldos de ensueño, la última tecnología, ¿qué más hay? Bueno, pues no te lo pierdas porque nos falta por conocer el último privilegio de los diputados, que tiene que ver con los medios de transporte y de locomoción. Estamos viendo que cualquiera de los 350 diputados tiene una tarjeta de crédito, con un crédito de hasta 3.000 euros al año, para moverse como quiera por medio de taxi en la ciudad de Madrid. Pero es que si ese mismo diputado quiere coger un avión o quiere coger un tren para desplazarse a su ciudad de origen o para desplazarse a cualquier otra ciudad, no tiene ni siquiera que dar información de a dónde viaja. Son viajes absolutamente gratuitos. Y si el diputado en cuestión o la diputada en cuestión lo que quiere es viajar por sus propios medios, por su propio coche,
se le paga a 0,25 euros el kilómetro. De manera que yo creo que podemos concluir, Alba, que efectivamente se trata de un grupo privilegiado y que los espectadores juzguen si merecen o no los diputados de nuestro país estos sueldos. Sin duda, los datos están ahí. Gracias, Rafa. Gracias, Alba. Más asuntos. La Generalitat vuelve a plantar a la corona. Ningún miembro del Govern de Quim Torra ha acudido a un Congreso Mundial para el sector del gas que se celebra por primera vez este año en Barcelona. Y todo ello a pesar de tratarse de un evento de elevadas magnitudes, ya que reúne a más de 700 empresas de gas, entre las que se encuentran algunas de las más importantes del mundo. Ni el presidente de la Generalitat, ni tampoco ningún conseller. Quien sí ha acudido ha sido la ministra de Medio Ambiente, Teresa Rivera, que ha llegado al recinto acompañando a Felipe VI. La justicia belga rechaza entregar a España al rapero Valtònyc. Toman esta decisión al considerar que los delitos por los que fue condenado en España no tienen equivalente en la legislación local. Recordemos que Josep Arenas estaba condenado a 3 años y medio por delitos de enaltecimiento al terrorismo, injurias a la corona y amenazas. Descartan también que sus actos estén relacionados con el terrorismo en cualquiera de sus formas, afirmando que todo lo hecho está amparado bajo la libertad de expresión, según han explicado esta misma mañana a los abogados de la defensa. La justicia belga llama a libertad de expresión a animar a matar guardias civiles, poner una bomba a un fiscal o amenazas a políticos como Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era que Salafans o anava de putes, són coses que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre són els àrabs i li demana 2 barets per comprar armes, li fan fer git i escurar els plats, i de mentre doña Sofia un ja té follant, i això fa mal, clar que sí. Farem que en un Dargarín corri un Burger King, que la infanta Helena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant, com mantenir 2 famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni avant ni enrere, perquè no se fractura el cap sinó la cadera. Democràcia, me fa gràcia, Juan Carlos de Borbón, currículum, quasi. Això no és així, clar que no, però farem que begui l'Ambrusco i no del Perinyol. Si no seqüestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el Fortuna i se pegui un hosti. Sarcàstic com a rei donant sa mà en Gaddafi i després celebrant tenir petroli fàcil. Potser de la república només quedin fora. Amb l'educació no s'hi juga, no som marionetes. Mallorquins i catalans, mai balears. Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear. Reacciones. Alberto Garzón ha sido uno de los políticos españoles en alegrarse de esta noticia al mismo tiempo que ataca a España. Garzón decía lo siguiente en Twitter: lo de Valtònyc es otro enorme varapalo a las altas instancias del Poder Judicial español, una de las instituciones más retrógradas del país. El problema no es solo un código penal con delitos anacrónicos, también lo son los jueces de gafas reaccionarias. Más reacciones también desde la expresidencia de la Generalitat. Carles Puigdemont decía lo siguiente: me alegro mucho por ti, Valtònyc, y por la democracia. Europa es un espacio de libertad donde los abusos de ciertos estados se convierten finalmente en inaceptables. Tiempo de análisis y para ello hablamos ya con el abogado penalista Víctor Manuel Seligrat. Tenemos conexión en directo con él. Señor Seligrat, muy buenas noches. Muy buenas. La justicia belga rechaza la extradición por considerar que los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas no tienen equivalente en la legislación local. ¿Actúan conforme a derecho los jueces belgas o no? Bueno, hay que manifestar que a la vista de las noticias que tenemos, efectivamente, si un tribunal considera que en su legislación no está tipificado, es decir, no está establecido unos hechos que son considerados como delito para una extradición, en este caso el tribunal belga tiene la posibilidad de aplicar esa legislación en virtud, repito y reitero, de que en su normativa sí está establecido. Por consiguiente, desde la estricta orientación, siempre desde un ánimo orientativo y no limitativo, estas manifestaciones, dado que el derecho es mucho más complicado, evidentemente, que cualquier cuestión de una manera, repito, orientativa, sino que hay que profundizar mucho más, pero en virtud de vuestra pregunta habría que manifestar que desde ese punto de vista sí que es viable que un tribunal, en este caso, que su legislación considera que no es aplicable un hecho presuntamente delictivo, en este caso resuelva como ha resuelto el tribunal belga.
¿Considera usted lógico que un tribunal belga, más allá de que España pertenezca a la Unión Europea, se inmiscuya en las decisiones de la justicia española? Bueno, si me permitís, lo lógico o no lógico en cuanto al mundo del derecho es algo que en principio puede ser de aplicación en cuanto a muchas cuestiones relativas a la prueba, pero la legislación a veces puede ser menos lógica de lo que las personas piensen. Desde este punto de vista entendemos que si el tribunal belga se inmiscuye en determinadas legislaciones, o mejor dicho, ejecuciones de un tribunal español, en este caso sería improcedente. Pero si lo que hay es una extradición solicitando a otro país, en este caso lo que es que se lleve a cabo una persona que se le traiga a España para cumplir lo que hayan resuelto los tribunales españoles, el tribunal belga en este caso estaría actuando en cuanto a su legitimación de derecho interno. No obstante, también existen lo que son determinados convenios, que es lo que habría que ver al respecto en cuanto a esos convenios internacionales que pudieran existir entre Bélgica y España. Pero también recordemos que en algún otro caso distinto, porque en el derecho no hay nada exacto, y o igual sí que puede haber alguna similitud, tenemos el caso que comentamos tiempo atrás también de Puigdemont en cuanto a la justicia belga. Si la Fiscalía belga no recurre ahora a la decisión y tiene 30 días para ello, ¿qué puede hacer España? ¿Cuáles son las vías alternativas para que el rapero Valtonyc sea juzgado en nuestro país? En principio, lo que podría ocurrir en este caso, si se considera que la sentencia del tribunal belga es firme, es que si viene a España, la única manera es que se le podría detener, pero si está fuera de territorio español, podrían darse euroórdenes en cuanto a aquellos países que estén dentro de la Unión Europea. No obstante, como ya también hemos visto otros casos, esos euroórdenes de detención dependen también de distintas cuestiones en cuanto a la normativa del resto de los países. Pero sin perjuicio de ello, lo cierto es que existe una sentencia que habrá que cumplir si viene a territorio español. No obstante lo anterior, si esa sentencia es firme, para lo que son los tribunales belgas, el cumplimiento de la misma se llevará a cabo desde ese punto de vista. No habrá también que manifestar que para ello también existen los tribunales europeos, que son los que también dilucidan acerca de estas circunstancias, que al final resuelven con sentencias que son de tremendo interés en cuanto a lo que son esa jurisprudencia, vamos a denominarlo así, que da fuerza, que da orientación y que ilustra en cuanto a distintos hechos que puedan considerarse similares en un futuro. Si la justicia belga no entrega a Valtonyc, ¿conlleva que el rapero pueda volver a España sin temer una entrada en prisión? Entendemos que no. Es decir, el cumplimiento de una sentencia en un tribunal distinto al que en este caso ha considerado que no ha lugar la extradición por motivos en cuanto a que no están tipificados en su normativa, no implica en este caso que si llega a España pueda ser detenido y el cumplimiento de esa sentencia. Por consiguiente, eso sería algo claramente que sí iría en contra de lo que son el cumplimiento de todos que tenemos ante la ley y del cumplimiento de las sentencias dictadas por los tribunales españoles. Víctor Manuel Seligrat, gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Gracias a vosotros, un gran abrazo y como siempre a vuestra disposición. Y este fin de semana el separatismo catalán volvía a demostrar su lado más violento. Ayer los CDR reventaban la manifestación a favor del bilingüismo que se celebraba en Barcelona, pero no fue el único caso. En Sant Cugat del Vallès salió la Cataluña silenciada ante otro acto más del separatismo. El independentismo boicoteó ayer la manifestación en defensa del español en la enseñanza catalana. Poco importó que la marcha, convocada por más de 30 asociaciones favorables al bilingüismo, contase con el permiso de las autoridades. La manifestación no pudo terminar el recorrido que finalizaba en la plaza de Sant Jaume, donde estos días acampa una veintena de independentistas como acción simbólica de protesta contra España. Cabe destacar la pasividad de los Mossos d'Esquadra, que en lugar de disolver a los violentos, optó por protegerlos e impedir que la manifestación contra la inmersión lingüística transcurriera con normalidad. Un día antes, los Mossos fueron a la plaza de Sant Jaume para pedir a los acampados el desalojo de la plaza, pues ese era el lugar en el que finalizaría la marcha por la libertad lingüística. Sin embargo, los Mossos dejaron a los acampados a sus anchas. Pero la del domingo no ha sido el único episodio violento protagonizado por el separatismo. Ayer también se producían actos violentos en Cataluña. Los comités de defensa de la República agredieron a varios miembros de Vox durante una protesta en Sant Cugat del Vallès.
Los separatistas habían preparado un acto al que acudió el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para renombrar la Plaza del Rey por Plaza del 1 de octubre, en recuerdo del intento de golpe de Estado del año pasado. Con lo que no contaban los independentistas es con la aparición de más de 200 personas con banderas españolas y catalanas para luchar contra este nuevo atropello separatista. Y estos no se lo tomaron nada bien, y arrinconaron y agredieron a los partidarios de la Unidad de España reunidos para tratar de arrebatarles sus banderas, hasta el punto de que una mujer fue empujada desde un terraplén a una altura de casi 1 metro. Hablamos ya con Gloria Lago, presidenta de la asociación Hablamos Español. Tenemos conexión telefónica con ella. Señora Lago, muy buenas noches. Noches. ¿Cómo es posible que una manifestación con el permiso de las autoridades no pueda finalizar la protesta con normalidad porque un grupo de radicales violentos lo impida? Pues porque es una manifestación a favor de la libertad de elección de lengua y eso es lo que más les duele. Las personas que estaban con nosotros, porque nosotros convocamos, pero conseguimos que muchas entidades de Cataluña pues, nos apoyaran y nos decían, bueno, siempre tienen esta costumbre de amenazar, pero al final no hacen nada, nunca han conseguido pues eso, reventar ninguna manifestación. Pero esta es una manifestación especial porque el asunto de la lengua para ellos es vital. Y lo que hicieron fue, pues los días previos, a través de las personas de más influencia en Cataluña, en blogs, en cuentas de Twitter, llamaban a los separatistas a acudir a la plaza ese domingo para que nosotros no pudiéramos llegar. Lo que les molestaba era que se pudiera ver esa plaza llena de personas que pedían libertad de elección de lengua y el cese del adoctrinamiento en la enseñanza. Y bueno, nosotros la verdad es que estuvimos valorándolo, pensamos pues en un plan B, porque veíamos que las autoridades pues no eran contundentes en la defensa de nuestros derechos. Bueno, pues desde la Generalidad se decía que no los iban a desalojar y a nosotros nos decían que no estuviéramos preocupados, que íbamos a poder llegar hasta la plaza. Entonces pensamos trasladar el escenario, pero como por la mañana había muy poquitos allí, dijimos, bueno, pues no va a haber problema. Empezamos a instalarlo y bueno, los mozos poco a poco dejaron que fueran invadiendo la plaza. Decían, pero, oiga, es que no vamos a poder entrar. Bueno, no se preocupen, a las 11:30 los desalojamos. Y eso no pasó. No, yo, creo que nos engañaron. Y bueno, lo que hicimos fue colocar una cosa pues chiquitita cerca de la plaza, en otra plazuela, y ver cómo iban desarrollándose los acontecimientos. Pero cuando ya estábamos cerca de la plaza de San Jaime, pues dije, bueno, pues a ver qué pasa ahora. Y nos dijeron que quedaba menos gente en la plaza, que al ver que desmontábamos el escenario ya se daban por satisfechos. Entonces le dije, bueno, voy a decirle a la gente que vamos a intentar entrar, pero que tienen que mantener la calma, que lo que quiere esta gente es el enfrentamiento físico, que se vea a la gente pues tirada en el suelo, y eso nosotros no lo queríamos de ninguna manera. Pero no pudimos hacerlo, porque los mozos en ese momento bloquearon por completo la calle, la vía Laetana, y nos encontramos con que la vía Layetana de un lado al otro tenía un cordón de antidisturbios y 2 furgonetas detrás que no nos dejaban seguir. Es decir, nosotros que teníamos todos los permisos, que habíamos comunicado en tiempo y forma a la Generalidad que íbamos a manifestarnos, porque allí no se comunica a delegación de gobierno, que la delegación de gobierno allí está de adorno. Y nos encontramos con que no podíamos seguir. La gente está enfadadísima porque en Cataluña hay que entender que lo están pasando mal las personas que se sienten españolas y que defienden derechos tan elementales como que los niños puedan estudiar en el idioma, en la lengua materna. Y bueno, pues no había manera, ni nos dejaban movernos. A mí me tenían vigilada como si fuese, una delincuente. Quise llegar a la plaza para ver si realmente había tanta gente allí, si no podíamos pasar. No me dejaban ni moverme. Y las personas pues no se querían marchar. Llegó un momento que tuvimos que disolver, pero ellos querían seguir, porque claro, pues sentían que ya era el colmo, que ni siquiera puedas manifestarte habiendo pedido tus permisos. Y entonces lo que dejaron fue que algunos jóvenes bajaran de la plaza y se colocaran enfrente de nosotros y nos insultaran. Nos insultaban, se reían de nosotros. Yo había dicho muchas veces que no habíamos reunido el dinero para pagar el escenario, porque somos una asociación realmente de la gente, de a pie, tenemos muchísimos voluntarios, pero somos personas que tenemos nuestro trabajo y unos recursos limitados. Entonces, habíamos conseguido que la gente de toda España nos fuera a donar, haciendo pequeñas donaciones para pagar el alquiler del escenario. De lo que se mofaban era de que no habíamos podido utilizarlo. ¿Dónde está vuestro escenario? Y se habían subido encima de él con lacitos amarillos. Bueno, una cosa espantosa.
Y esa es la situación, es decir, en Cataluña uno tiene la sensación de que la ley no existe y de que el Estado está ausente y que los malos pues son los que ganan. Esa es la sensación que le quedó a mucha gente ayer. En ese momento los Mossos d'Esquadra no le dan mayores explicaciones, pero hoy ya lunes el Cuerpo Autonómico, la Generalidad o algún partido político les ha dicho algo, les han mostrado su apoyo. Pues, a ver, dentro de los Mossos hay de todo. Hay personas razonables, pero claro, ellos tienen que obedecer órdenes. Y las órdenes ayer, pues parece que eran las que eran, porque yo hubo un momento en el que le pregunté a un mozo que estaba allí y dije, bueno, ¿y si nosotros queremos pasar? ¿Y si queremos llegar a la plaza? Pues no lo van a poder hacer. Dije, pues que nos van ustedes a pegar. Pues que nos van a pegar a nosotros. Y bueno, consultó con la autoridad que estaba al otro lado de su medio de comunicación, que tenía allí un walkie, y le dijo, esta gente va a entrar a la fuerza. O sea, que realmente pensaban cargar. O sea, pensaban cargar contra nosotros. Y estábamos allí pacíficamente con nuestras banderas y pidiendo libertad de elección de lengua y queríamos llegar a una plaza para leer un manifiesto. Tuvimos que leerlo pues allí, en aquella cosa improvisada que hicimos. Leímos el manifiesto, que yo pues la verdad había escrito con mucha emoción, porque la verdad es que la emoción de la gente allí te contagia. Alejandro Abad se había ofrecido a cantar una versión preciosa del himno de España, la cantamos allí, pero claro, la gente no se quería marchar y tuvimos que quedarnos durante mucho rato porque había mucha preocupación, porque claro, del otro lado estaban aquellos que nos estaban gritando e insultando. Y esto es lo que hay en Cataluña. Hombre, si uno lo valora, pues la verdad es que medios como ustedes pues se están haciendo eco de esto, hay mucha más gente, y yo creo que hay un antes y un después de lo de ayer, porque es la primera vez que realmente impiden la celebración de una manifestación y que de algún modo hay, yo me atrevo a decir, cierta connivencia por parte de las instituciones. Y eso es lo más grave. Pero, señora Lago, ¿cómo es posible? Porque muchos de estos CDR no solo impidieron esa batalla, sino que acamparon toda la noche allí y de repente les impiden celebrar esa manifestación. ¿Podemos decir entonces que los Mossos actuaron de forma partidista totalmente, en vez de retirarles a ellos antes y quitarles de esa zona de acampada? Bueno, pero es que si, ni siquiera se molestaron en pasar la noche allí, hombre, dormieron en su casa tranquilamente y fueron duchaditos y desayunados, porque ya les dejaron entrar por la mañana, ¿para qué iban a pasar allí la noche? Allí había unas 6 tiendas de campaña, pero por la mañana llegaron todos frescos como lechugas, invadieron la plaza y bueno, nadie les dijo nada porque allí se quedaron. Es decir, la sensación que tengo yo, no sé si equivocada, pero es la sensación que tengo, es de que esto se orquestó. Y bueno, se permitió que entraran, se nos engañó, se nos dijo que iban a vaciar la plaza, a desalojarla y se les permitió. Y cuando ya estaba llena nos dijeron que, hombre, ¿cómo van a venir ustedes ahora? De aquí se va a armar la marimorena, va a haber una batalla campal. Y claro, se nos trasladó a nosotros la responsabilidad, a mí en concreto, que era la que tenía la última palabra, la responsabilidad de decidir. Y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a llevar a la gente ahí para que les peguen? Entonces empezamos a buscar alternativas e intentamos incluso, pues eso, llegar hasta allí, pero no fue posible porque ya nos pusieron un cordón. O sea, es que ya no nos dejaron ni alternativa, ya no era un consejo, es que simplemente nos lo estaban impidiendo por la fuerza. Nos lo impidieron por la fuerza. ¿Estudian emprender acciones legales contra el Cuerpo Autonómico catalán? Pues estamos en ello. Hemos pasado todo el día viendo ese tema y por supuestísimo no nos vamos a quedar callados. Todo lo que se pueda hacer lo vamos a hacer. Y además me da la impresión de que esto va a tener muchas ramificaciones. Pues señora Lago, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes, caray, por darnos voz. A usted, gracias. Y como decíamos antes, Bélgica se está convirtiendo en el refugio de los fugados separatistas, como de Carles Puigdemont, y ahora también del fugado Valtònyc. Editorial con Rafa Núñez Huesca. No es casual que el destino que escogiera Carles Puigdemont, el primer huido de la justicia española, fuera Bélgica. Tampoco es casual que la mayoría del resto de separatistas fugados de la justicia española también escogiera Bélgica. Y el tiempo les ha acabado por dar la razón. Bélgica ha rechazado todas las extradiciones y, como acaba de decir el eurodiputado español Esteban González Pons, se ha convertido Bélgica en un santuario para los huidos.
Pasa con los separatistas catalanes y pasó con el terrorismo nacionalista vasco. En 2016 llegó incluso a la ignominia de negar la extradición de Natividad Jáuregui, acusada de asesinar por la espalda a un militar español, que aducía la justicia belga que en España se le podía torturar. Miren la siguiente imagen. Se trata de un grabado del siglo XVI del belga Theodore de Bry, del belga. En él, los españoles lanzan a los perros contra los indígenas americanos. Muchos de ellos, como ven, acaban incluso decapitados. Y es que fue Flandes, la actual Bélgica, la cuna de la leyenda negra antiespañola. Una leyenda negra que, a juzgar por la actitud de los jueces de este país, sigue, Alba, muy vigente. Sin duda, gracias Rafa por estos minutos de opinión y presten muchísima atención a lo que van a ver ahora. 2 de la madrugada, fiestas en San Mateo, en Oviedo, y un joven se sube a un balcón de un primer piso donde hay colgada una bandera de España. Saca su mechero e intenta quemarla, pero como no lo consigue, la tira al suelo, donde la rompe su grupo de amigos. Mientras tanto, otros transeúntes condenaban la escena a gritos, como están escuchando, de Yo soy español, y otros contrarios de Viva la República. En el interior de esa vivienda se encontraba una mujer que ha señalado a varios medios de comunicación que pasó muchísimo miedo y que podría haber tenido un desenlace peor, ya que ese balcón era de madera y al intentar quemar la bandera podría haber provocado un incendio. Basta ya de señalar es el hashtag con el que el partido de Albert Rivera ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver un grupo de personas eliminando las pintadas de los separatistas en los alrededores de la vivienda de Pablo Llarena, el magistrado que instruye la causa contra el procés. En las filas naranjas dicen que como el presidente del gobierno no asume responsabilidades y no toma cartas en el asunto, pues que ya lo hacen ellos. Unas pintadas que Arranz atribuyó a finales de marzo y en la que tildaba al juez como fascista e incluso le invitaba a abandonar el municipio. Más asuntos. Activistas del grupo feminista Nalua de Eibar han llevado a cabo una protesta en el santuario de Arrate, en donde han recibido al obispo Munilla con el torso completamente desnudo, con caretas y a gritos de Gora Borroka feminista, es decir, viva la lucha feminista. Esta es la segunda vez que el obispo de San Sebastián es el blanco de las protestas de grupos feministas, ya que el pasado 8 de marzo un grupo de varias mujeres se desnudaron de cintura para arriba ante la Catedral del Buen Pastor en una respuesta de declaraciones del mismo. La Junta de Andalucía defiende que la mezquita de Córdoba sea un edificio público, un ejemplo más del odio de la izquierda a la Iglesia y a la fe cristiana. El PSOE tiene fijación por la Iglesia, siempre la tuvo, sobre todo con aquello de arrebatar a la Iglesia bienes de interés público inmatriculados. Ahora el gobierno de Sánchez pretende hacerlo con hasta 40.000 propiedades de la Iglesia, entre las que se encuentran la Catedral de Córdoba, la Giralda de Sevilla y las catedrales de Zaragoza y Valladolid. Desde la Iglesia apelan al derecho de la propiedad para denunciar el proceso. Pero hay más ataques que el catolicismo tiene que librar del Partido Socialista. La exhumación de Franco no solo tiene carácter político, sino que también se trata de un ataque a la Iglesia, ya que el traslado de los restos supone pasar por encima de la soberanía que la Iglesia tiene en el Valle de los Caídos. Otro punto, la Cruz del Valle, otro estorbo para los socialistas. Pedro Sánchez insiste en que sea solo un cementerio civil porque no puede ser un lugar de reconciliación y ha sugerido quitar la cruz que preside el mausoleo de Cuelgamuros. ¿Y qué opinan del adoctrinamiento en las aulas? La asignatura de Educación para la Ciudadanía de los socialistas rompe de lleno la neutralidad del Estado para desencadenar una ofensiva laicista cuyo objetivo es erradicar la religión de la vida pública. Una situación, un ambiente que con Pedro Sánchez es más cristianófobo que en tiempos de González o Zapatero. Momentos de pánico esta misma mañana en el metro de Madrid, concretamente en la línea 9 de metro, entre las estaciones de Ibiza y de Príncipe de Vergara. Pasaban las 9:30 cuando estallaba el ordenador que una chica llevaba en su bolso. Fue en ese momento cuando los pasajeros activaron el freno de emergencia del convoy y las puertas se abrieron. Algunos de ellos han salido por su propio pie caminando por las vías hasta la estación de Príncipe de Vergara por la calle de Alcalá. 12 personas atendidas, 9 de ellas con una crisis de ansiedad y 3 por inhalación de humo. Los heridos son la propietaria del ordenador y las personas que bajaban a su lado en el convoy.
Y el ciclón tropical Elena se ha aproximado esta tarde a la costa gallega, según el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología. Este fenómeno se va a mantener alejado de la costa española durante todo el recorrido, pero su máxima cercanía será esta misma madrugada, afectando sobre todo a la zona de Fisterra y Bares. Será allí cuando se generará un mar de fondo del oeste de hasta 4 metros y viento del sudoeste de fuerza 5 a 6. No obstante, no se esperan rachas muy fuertes en el litoral. Y España no va a reclamar la soberanía de Gibraltar en las negociaciones que hay en marcha con Reino Unido en relación con el futuro de la colonia ante el Brexit. Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la comisión de esta cartera en el Congreso. Asegura que la prioridad es mejorar la situación de la zona del campo de Gibraltar. Borrell no ha puntualizado que esta postura no supone una renuncia alguna sobre reivindicación histórica de España de recuperar el control del Peñón, pero ha remarcado que el diálogo sobre el Brexit no es en el marco adecuado. Y hablamos de todo ello con el historiador y director de DENAES, Iván Vélez. Tenemos conexión en directo con él. Señor Vélez, muy buenas noches. Buenas noches. El hecho de que Reino Unido salga de la Unión Europea abre las puertas a que España recupere la soberanía de la colonia a medio plazo. Bueno, esta pregunta me parece que es un poco prematura en el sentido de que todavía no se ha producido la salida definitiva, queda todavía un espacio de negociación, queda por ver también cómo se reconfigura la Unión Europea, pero cabe señalar, cabe recordar que hasta el momento se nos dijo que la Unión Europea o el proyecto de integración de las naciones europeas en esta Unión pues favorecería esta disolución de fronteras. Estamos frente a todo lo contrario, por lo cual pues yo creo que hay que ser muy prudente en este sentido. Señor Vélez, gracias y muy buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero como saben, quédense con nosotros, Tiempos Modernos, y después el mejor análisis de la actualidad política en El Gato al Agua. Gracias y que tengan una buena noche.